Pensaba volver a casa para descansar. Había pasado todo el día en el jardín, removiendo la tierra, arrancando malas hierbas, cargando sacos, agotándome hasta no sentir la espalda. En el autobús de regreso solo tenía un sueño: abrir la puerta de mi apartamento, quitarme los zapatos sucios, darme una ducha hirviendo y derrumbarme en la cama sin hablar con nadie. No quería nada más, solo silencio, solo paz. Pero esa noche, al deslizar mi llave en la cerradura, entendí que algo no iba bien. La llave entraba pero no giraba. Forcé un poco, luego presioné la manija y la puerta se abrió. Ni siquiera estaba cerrada con llave. En ese momento sentí un frío atravesarme el vientre. Llamé a mi marido, una vez, luego dos. No hubo respuesta. Y cuando entré en el pasillo, me quedé paralizada. Delante de mí había un montón de zapatos que nunca había visto. Zapatillas embarradas, botas aplastadas, pantuflas sucias, botas de niños, tierra seca por todas partes. Mi entrada, mi apartamento, mi espacio de repente parecía el de unos desconocidos. Y fue entonces cuando apareció ella, la hermana de mi marido, Lena. Se acercaba tranquilamente hacia mí como si estuviera en su propia casa. Llevaba mi bata, esa que solo usaba después de ducharme. A sus pies estaban mis pantuflas. Estaba fumando y me echó el humo casi en la cara antes de reírse con aire insolente. Me soltó algo como: «Ah, por fin llegas, señora propietaria. ¿Trajiste papas? Porque aquí nos estamos muriendo de hambre. Tu marido compró pasta de mala calidad. No vamos a sobrevivir con eso». Dejé mis bolsas en el suelo sin quitarle la vista de encima. Le pregunté qué hacía en mi casa. Me respondió con ese tono insoportable de la gente que ya se siente con derecho: «Me quedo aquí un tiempo. Están haciendo obras en mi casa. Es inhabitable». «Tu marido dijo que sí. Somos familia, ¿no?». Me giré hacia mi marido. Él estaba sentado en la cocina, con la cabeza baja, incapaz de mirarme a los ojos. Y en ese instante entendí que él sabía perfectamente lo que había hecho. Le pregunté calmadamente si tenía algo que explicarme. Su voz temblaba. Balbuceó que su hermana tenía problemas, que no tenía a dónde ir, que estaba con sus hijos, que no podía dejarla en la calle, como si yo fuera un monstruo por querer entender por qué habían convertido mi apartamento en un refugio sin siquiera avisarme. Luego, fui a mirar más allá, hasta la habitación que estábamos preparando para nuestro futuro hijo. Esa habitación era mi sueño. Habíamos elegido un papel tapiz bonito, claro, elegante, caro. Habíamos pensado en las cortinas, en el ambiente, en los muebles. No era solo una habitación, era el lugar donde depositaba mis esperanzas más íntimas. Y cuando vi el estado de las paredes, creí que me iba a desmayar. Mi papel tapiz había sido cubierto con carteles pegados torcidos, dibujos de niños fijados con cinta adhesiva, marcas de rotulador, huellas de dedos. Todo estaba arruinado, todo. Grité su nombre tan fuerte que hasta las paredes debieron de temblar. Le pregunté qué había hecho. Y ella, con la boca aún llena, me respondió con un desprecio increíble que mis paredes eran tristes, que había alegrado la habitación para sus hijos, que casi debería darle las gracias, como si destruir lo que yo había construido con amor fuera un favor. Tenía los puños tan apretados que mis uñas se clavaban en mi piel. Pero lo peor es que mi marido se interpuso, no para defenderme a mí, sino para defender a su hermana. En ese momento, algo empezó a morir dentro de mí. Los días siguientes fueron una pesadilla. Mi apartamento ya no era mi hogar. Se había convertido en una estación, un campamento, un lugar de paso donde todo el mundo hacía lo que quería. Por la mañana, era imposible acceder al baño porque Lena se encerraba allí durante una hora usando mis champús, mis mascarillas, mis cremas, mis exfoliantes, todo lo que yo compraba con mi dinero. Cuando protestaba, ella me miraba con los ojos muy abiertos y me decía: «¿Qué? Tú trabajas, ya comprarás más. Yo estoy sola con mis hijos. ¿Quién me los va a pagar?». Sus dos hijos corrían por todas partes, trepaban a los muebles, tiraban migas en las alfombras, golpeaban las puertas, dibujaban en las superficies. Y mi marido llegaba cada vez más tarde a casa. Oficialmente tenía mucho trabajo. En realidad huía. Huía de los gritos de su hermana, huía de mi enfado, huía de su propia cobardía. Prefería pasar el tiempo en otro lugar antes que asumir el caos que había dejado entrar en nuestra vida. Luego llegó la factura de los gastos comunes. La abrí de manera mecánica. Y entonces, un detalle me heló la sangre. Número de ocupantes declarados: 5. Lo releí varias veces pensando que tal vez se me había escapado algo.
Entonces lo entendí. Subí al apartamento con el documento en la mano y lo coloqué en el regazo de mi marido. Le pregunté si los había declarado. Comenzó a descomponerse. Sí, había hecho registrar temporalmente a su hermana y a sus hijos en nuestra dirección, sin pedirme mi opinión, sin hablarme de ello, porque ella necesitaba ayudas sociales, subsidios, ventajas, papeles, servicios, y a él le parecía normal. Me dijo, es solo por 6 meses, solo por 6 meses. Como si habláramos de una bolsa abandonada en un rincón, como si no fuera un apartamento hipotecado, como si no hubiéramos firmado ningún contrato, como si su firma anulara mi existencia. Le pregunté si al menos había releído el contrato de préstamo hipotecario. Obviamente no. Tuve que recordarle que, en una propiedad hipotecada, registrar a terceros sin el consentimiento del banco podría constituir una infracción grave. Pero Lena no le tenía miedo a nada. Ella se rió. Se atrevió a decirme que el banco no haría nada, que yo estaba celosa, amargada, frustrada. Luego, pronunció una frase atroz, baja, cruel, exactamente donde sabía que dolía. Insinuó que si yo estaba tan nerviosa era porque ella tenía hijos y yo no. Esa frase me golpeó directo al corazón, porque ella ignoraba todo, o fingía ignorar todo lo que yo había pasado. Los tratamientos, las esperanzas, las citas, las desilusiones, las lágrimas derramadas en silencio en el baño. Y mientras ella me clavaba su cuchillo en el pecho, mi marido, una vez más, no hizo nada. Nada. Murmuró que éramos una familia, que había que compartir, que había que comprender. En ese momento, creo que ya no sentía amor, solo asco. Y como si eso no fuera suficiente, una noche, al volver del trabajo, encontré un par de grandes botas de hombre en la entrada. Un olor a sudor y tabaco flotaba en el aire. En mi cocina, sentado en mi mesa bebiendo de mi taza favorita, había un desconocido, un tipo corpulento, vulgar, cómodo como si hubiera vivido allí toda la vida. Lena, muy orgullosa, me anunció que se llamaba Kolya, que estaba rehaciendo su vida, que era un hombre serio, que trabajaba en un supermercado como guardia de seguridad. Él me miró, me saludó como si yo fuera la invitada en mi propia casa, y luego preguntó si había cerveza. Ni siquiera respondí. Fui directamente a mi habitación y empecé a vaciar los armarios de la cocina. Té, café, azúcar, galletas, pasta. Todo lo que había comprado, todo lo que me pertenecía, lo llevé a mi habitación. Cerré la puerta con llave. Ahí Lena explotó. Gritó que yo le escondía la comida a los niños, que era inhumana, monstruosa. Pero yo sabía muy bien para quién lo hacía. No era contra los niños, era contra ella, contra su nueva pareja, contra esa invasión que cada día se volvía más agresiva. Esa noche, llamé a la policía porque el hombre se puso a fumar en mi cocina, como si fuera un bar clandestino. Cuando llegaron, ingenuamente pensé que al menos iban a sacar a ese extraño. Pero no, los papeles estaban ahí. El registro temporal de Lena y los niños existía. El hombre, por su parte, fue presentado como un simple visitante. Resultado, nadie se movía. Los agentes apenas levantaron la vista. Conflicto familiar, dijeron, tienen que resolverlo entre ustedes. Una simple multa por fumar y nada más. Cuando la puerta se cerró tras ellos, mi marido salió de su escondite. Sí, se había escondido durante toda la intervención y me reprochó avergonzar a la familia. En ese momento, lo miré largamente y supe que ya no había vuelta atrás. Le respondí muy calmadamente que, de ahora en adelante, ya no intentaría convencer a nadie. Iba a actuar conforme a la ley.